Hoy paseamos por el centro de la provincia de Segovia, por el valle del río Pirón. Por aquí transcurre un camino real que fue escenario de las fechorías del bandolero más famoso de Segovia. En la Cueva de la Vaquera encontramos vestigios humanos que nos llevan hasta el año 5000 a.C. Abriremos las puertas de la ermita rupestre de Santiaguito. Afluente del Cega, el río Pirón da nombre a varias de las localidades segovianas que se encuentran en su valle. Una de ellas, Peñarrubias del Pirón, es nuestro primer destino. Allí encontramos a Quique, un apasionado de la naturaleza y de este valle en el que jugaba de niño y ahora enseña a los visitantes. Buenos días, Quique. Hola, buenos días. Bienvenidos a Peñarrubias. Nos han dicho que este es el punto obligado para comenzar un recorrido en torno al río Pirón y a este valle. Pues sí, la verdad que Peñarrubias de Pirón es el corazón del valle y desde aquí parten la gran mayoría de las rutas. El Valle del Pirón siempre ha sido mi zona de juego, mi zona de aprendizaje y bueno, llegó el momento en el que tuve que estudiar fuera, me formé como ciencias ambientales porque la naturaleza era mi modo de vida. Y una vez que terminé la carrera, pues decidí volverme al pueblo, emprender este proyecto en el año 2014 y bueno, pues hace poco inauguré este nuevo centro de interpretación como un paso más a ofrecer al público y al visitante que visita el Valle del Pirón un centro en el que va a encontrar un material didáctico y bonito en el que seguro que será una gran experiencia para completar todo su recorrido. El río Pirón nace en la Sierra de Guadarrama, atraviesa toda la sierra, el material granítico de la sierra, hasta que en el fondo del valle pues atraviesa este cañón calizo que al final es como si fuera el primo pequeño de las hoces del Duratón, porque es un material muy similar al que encontramos allí y es en las proximidades de Peñarrubias de Pirón donde este valle se hace más majestuoso en cuanto a la altura y la profundidad del valle, así como la riqueza tanto de flora, fauna y recursos naturales que hay en este entorno del valle. Es una zona quizás poco conocida incluso para los propios segovianos y eso hace que el entorno se mantenga muy natural, muy auténtico y la gente al final le gusta y lo disfruta mucho. Son varios los pueblos que rodean el Valle del Pirón, desde Torreiglesias, Losana, Adrada, luego ya, aunque no pase el río Pirón por allí, pero está Cabañas de Polendres que también está muy cerca y bueno, son los pueblos quizás principales, pero también desde Segovia, empezando por Espirdo, La Higuera, también están marcadas ya allí las sendas del río Pirón. El recorrido que os propongo hoy es quizás el recorrido que más demanda a la gente, porque te llevas una idea muy global del entorno y del paisaje, que sería salir desde Peñarrubias de Pirón, pasaremos por todo el encinar, como te comentaba, hasta que vamos a llegar al río Pirón, a la altura de un molino abandonado, pasaremos un puente del siglo XVI y un poquito más adelante ya entraremos en el Sabinar, en el cañón como tal, llegando a nuestro objetivo, que sería la Cueva de la Vaquera, que es un punto de referencia debido a sus hallazgos arqueológicos, y enfrente de ella encontraremos la ermita de Santiaguito, una ermita rupestre. En este entorno dicen que habitó el bandolero más famoso de Segovia. Exacto, el bandolero del Tuerto Pirón tenía como cuartel general el Valle del Pirón debido a que era poco conocido, debido a sus grandes olmos y sobre todo que los olmos cuando se secaban generaban huecos dentro del propio árbol, ¿no? Eso se conoce como un tocón. Y bueno, pues ahí ese era el lugar idóneo, ¿no?, para que el Tuerto Pirón se pudiera refugiar allí. Hay un romance escrito sobre el Tuerto Pirón que escribió un gran amigo de Masquemonte y de Peñarrubias, que es Ignacio Sanz,
y bueno, pues con el tuerto pirón da mucho juego porque al final su espíritu en el recorrido siempre está, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado con el tuerto, que es ladrón que nunca avisa, porque es capaz de robarle al cura el copón diciendo misa. Desde Peñarrubias debemos pasar por Torreiglesias y los caminos de cereal que desde este municipio dan acceso a una de las vistas más bellas de este Valle del Pirón. Al fondo del todo tenemos la Sierra de Guadarrama como el sistema central con las altas cumbres de Peñalara, y aquí nos rodean tanto las encinas, que también hemos comentado en el centro, y luego en el fondo del valle, dominando todos esos cortados calizos, está la sabina. Y por último, la vegetación más exuberante, ¿no? Que es la vegetación que sigue el recorrido del río, que son los chopos y los fresnos, que se alzan al cielo rompiendo el techo. A un cielo en el que encontramos al buitre leonado. Exacto, aquí el entorno del Valle del Pirón en cuanto a la riqueza de aves es muy buena porque tenemos una diversidad muy amplia en la que el buitre leonado es de las especies más fácilmente observables, pero también hay otras grandes rapaces como pueden ser de la familia de las águilas o los ratoneros, el alimoche, ¿no? Como símbolo también de Masquemonte, y luego cuando te acercas al río ya son esos pajaritos más pequeños, cantores, que siempre te van alegrando el recorrido, los petirrojos, los pinzones, las lavanderas, en fin, y toda esa fauna avícola, las aves, pues te enriquece mucho el recorrido, por supuesto. Claro ejemplo de por qué el tuerto del Pirón Exacto. se ocultaba aquí. Exacto, aquí estamos viendo pues esa zona donde el tuerto se escondía, ¿no? para huir del guarderío, y de hecho uno de los episodios del romance que escribió Ignacio Sanz pues dice algo así como la Guardia Civil persigue su rastro por las cañadas y en las guaridas del monte donde el tuerto se resguarda, ¿no? Avanzamos un poco más y llegamos a Covatillas, un despoblado habitado hasta los años 50. Junto a él, un puente del siglo XVI por el que transcurre un antiguo camino real, que nos permite dar el salto a la fantasía e imaginar al tuerto del Pirón en alguna de sus peripecias que le hicieron coger fama como bandolero. La visita del puente de Covatillas del siglo XVI, un puente de una magnitud espectacular, que cruza el río Pirón de lado a lado y tiene mucha importancia porque en este puente era un paso de mensajería real, entonces es un camino real y por aquí cruzaba la gente nobles y reyes que llevaban sus mensajes desde Segovia en dirección norte hacia Aranda. Entonces es un paso muy importante y le da una belleza espectacular al entorno del Valle del Pirón en este punto. Y en este punto también se habla del tuerto del Pirón porque dicen que sus asaltos eran aquí y por eso los reyes no se libraban. Claro, ahí también lo dicen, ¿no? Que el tuerto no se libraba a nadie. Y claro, dado que por aquí pasaban carruajes y gente pues con dinero y el tuerto lo que quería era asaltar para enriquecerse a sí mismo, seguramente que este era uno de los puntos de asalto de este bandolero tan famoso del Valle del Pirón. Aquí tenemos el río Pirón, que un poquito más adelante, como te he comentado, está la fuente de Covatillas, que es la que da vida y da agua al río Pirón. A su paso en este tramo del valle, en Peñarrubias, siempre tenemos agua gracias a esta fuente. Son aguas súper limpias y prueba de ello es que encontramos la presencia, por ejemplo, de la nutria o si hablamos de aves, por ejemplo, el mirlo acuático, que el mirlo acuático es una especie que requiere de aguas muy limpias porque se alimenta sobre todo de insectos y al final los insectos la cadena trófica, donde si tienes buena calidad de agua, tienes buena colonia de insectos, y si tienes buena colonia de insectos, pues al final los animales que se alimentan de ellos, pues también se estabilizan, como es en este caso el mirlo acuático. Justo debajo tenemos un chopo centenario y se puede ver cómo hay un agujero en la parte central del árbol y esos huecos que quedaban en los árboles eran muy usados por el tuerto porque era la mejor manera de esconderse. De hecho, se dice que mientras haya tocones, que eran estos huecos en los árboles, mientras haya tocones, se le va a pillar al tuerto, si se puede decir, por los cojones. Así que seguramente antes de asaltar se escondería allí. Aquí termina la historia de este tuerto Pirón que
que las aguas de este río saben bien lo que se narra. Justo detrás nuestro tenemos las antiguas ruinas del caserío, que era una casa señorial principal que data del siglo XVIII aproximadamente, con su zona de cuadras y un palomar, y aquí pues ellos hacían su vida. Aguas abajo encontramos un molino harinero que estuvo durante muchos años utilizando una familia, de los cuales algunos todavía viven a día de hoy. Y también un poquito más adelante vamos a ver un puente con unas cabezas de león, que es una fuente natural que esta familia pues también construyó esas cabezas con el escudo de su familia en el dintel del mismo. Entonces era un entorno en el que privilegiado para poder vivir en esa casa de la familia, pero que hoy en día pues todo se encuentra en ruinas. Seguimos el curso del río Pirón hasta otra de las riquezas de este valle, la Cueva de la Vaquera. En ella se aloja uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro país y que ha hecho que se cierre al público y se proteja un tramo de esta cavidad. Es el que nos aventuramos a visitar, acompañados de uno de los segovianos que más lo conocen. Muy buenas, Luciano. Hola. ¿Venimos vestidos para la ocasión, para la cita que nos espera? Un poco elegantes, pero ya saldremos sucios de la cueva, no os preocupéis. Pues vamos. Vamos cuando queráis, aquí está el vehículo. Es la que llamamos la entrada arqueológica. Es el acceso al tramo de la cueva que está protegido por las especiales condiciones que tiene su contenido arqueológico para preservarlo de cara al futuro y para nuevas campañas de investigación que sin duda han de hacerse en esta cueva. Estamos en la boca del valle del Arroyo Viejo, del Río Viejo. La entrada que conoce la mayor parte de la gente es la del río Pirón, la cueva de la Vaquera o Fuente Dura, que también la llaman así, y es la que está abierta, la que es visitable. ¿Cuándo se descubre este recorrido? Para la arqueología, en los años 70, las primeras excavaciones, que fueron además las que determinaron una de las primeras existencias de culturas del Neolítico en la cuenca del Duero, la hizo el que fue director del Museo de Segovia, Alonso Zamora, pues creo que en los años 72, 73, si no me falla la memoria demasiado. Después ha habido campañas más extensas dirigidas por la universidad y controladas por la Universidad de Valladolid, que son las que han puesto de relieve la importancia de toda la secuencia de la prehistoria reciente de la cuenca del Duero que se puede documentar en esta cueva. Desde el Neolítico más antiguo en esta zona, quizás un neolítico tardío en otras regiones, pero el más antiguo que se conoce en esta zona, hasta la Edad del Hierro, hay una sucesión continua de niveles de ocupación, de distintas utilizaciones de la cueva, que son las que han determinado estas medidas tan especiales de protección, para preservar ese registro único de toda nuestra prehistoria en un solo lugar. No es un recorrido que se haga habitualmente. Ahora, cuando entremos, podréis ver cuáles son los motivos. Primero, por una cuestión elemental de seguridad. Segunda, para proteger el yacimiento. Tanto la zona excavable como los conjuntos de grabados de la edad del bronce, de la edad del cobre y edad del bronce que tiene. Y como digo, intentar mantenerlo como una de esas grandes reservas arqueológicas para los que vengan detrás de nosotros. Estamos delante del gran corte de la primera sala de la cueva, un registro de 5 metros largos de potencia, donde desde la roca de base hasta el último nivel, hasta el más reciente, se van solapando, superponiendo todas las capas que representan la prehistoria reciente de esta zona de la meseta central. Desde el neolítico de las cerámicas decoradas, similar al que se está encontrando en otras zonas de España, en torno al 5000 y pico, 6000 a.C., hasta la Edad del Hierro, todo el registro de la ocupación humana de la zona está reflejado en los cortes de esta cueva. De momento se ha centrado mucho la investigación en el neolítico por la novedad,
pero queda por estudiar y están en ello ahora mismo todos los registros de la Edad del Bronce y el resto de secuencia que se ha documentado. Nos imaginamos una entrada muy diferente a la actual en aquel momento. Sí, sin duda. Los niveles neolíticos son niveles de habitación. Podemos imaginarnos una boca de varios metros de ancho y varios metros de alto, que sería la que permitiera el acceso y diera habitabilidad a esta gran sala. ¿Qué restos se han encontrado de estos pobladores y qué nos dicen de ellos? Pues nos hablan de una población que manejaba y fabricaba ya perfectamente la cerámica a mano, con decoraciones muy complejas, incisas, impresas, algunos vasos recubiertos con una capa de barro fino rojo, de cerámicas a la almagra se denominan, que tallaba todavía la piedra, tallaba alsiles, tenía también hachas y otros objetos de piedra pulimentada y vivía básicamente de una economía mixta, agrícola, ganadera, de amplio espectro, cultivando una cierta variedad de cereales y gobernando rebaños fundamentalmente de ovicaprinos, pero hay presencia también de otras especies que podían indicar un cierto adelanto en la domesticación, cerdo, vaca, todo estudiado preliminarmente en los cortes, en las secuencias que se han excavado y que esperemos que en el futuro se pueda complementar, ratificar o completar con nuevos resultados que se obtengan. Es un ejemplo. ¿Cuántos más hay similares aquí en la provincia de Segovia? De estas dimensiones, muy pocos, prácticamente ninguno. Hay otra serie de yacimientos con materiales neolíticos, tanto en cueva como en abrigos, como al aire libre. Hay 2 o 3 enclaves al aire libre muy interesantes que nos hablan de un piso cultural, de un horizonte cultural más extenso de lo que se ha dicho hasta ahora. Esta cueva ha sido durante muchos años la única referencia del neolítico en el centro de España. Bueno, pues no, mentira. Hay muchos más yacimientos, no solamente en Segovia, en todo nuestro entorno, en toda la cuenca del Duero, también en la meseta sur, que dan un panorama bastante más claro y bastante más intenso en cuanto a ocupación y cultura de lo que se ha dicho hasta hace pocos años. ¿Puedes sentir un privilegiado, joven? Yo así me siento, por Esas capas negras, marrones, con inclusiones de carbón, piedrecillas, van cambiando los tonos cada pocos milímetros, es el aspecto general de la estratigrafía de la cueva. Imaginaos ese registro a lo largo de 5 metros, intentando identificar cientos de unidades estratigráficas de unos milímetros de espesor apoyadas sobre otra y determinando la función y el motivo de cada una. ¿Cuántas personas han estado aquí excavando y durante cuánto tiempo? Han sido bastantes años de excavación, pues no sé si han sido 5 o 6 campañas, creo recordar, si no más, y todo un equipo de la Universidad de Valladolid. Arqueólogos, geólogos, sedimentólogos, paleontólogos, palinólogos y todos los zoólogos que os podáis imaginar. Este espacio en el que estamos corresponde a una de las zonas que personalmente entiendo que se refieren a un espacio sepulcral en torno a después del Neolítico, en el inicio de la Edad de los Metales, 3000, 2500 a.C. Aquí hubo un enterramiento colectivo de inhumación. La gente del Calcolítico depositaba aquí sus muertos y generalmente, donde se han documentado sepulturas, se ha podido determinar la existencia de grabados en techo o paredes. Parece que hay una conexión directa entre el enterramiento y la realización de grabados y signos. Es una inhumación, normalmente, como os he dicho antes, pegando a las paredes y en los mejores casos aparecen con algo de ajuar, un vaso o 2 cerámicos, algo de siles, restos de fauna, pero poco más. Estos grabados que parecen tan raros, la mayor parte de ellos corresponden con la época de enterramientos calcolíticos. Son como los que hay en Ennebralejos, como los que hay en la cueva de Matabuena, como los que hay en tantas otras cuevas que tienen este tipo de
de sepulcros dentro, no son motivos figurados, son, en la mayor parte de los casos, son signos geométricos, muy esquemáticos, abstractos, y además en amalgamas tremendas unos sobre otros, probablemente respondiendo a la acumulación de enterramientos en los mismos sitios. Con toda seguridad, son un medio de comunicación, están diciendo algo, son incluso una forma de localizar, de dar fe de que aquí en este sitio ha pasado un enterramiento. Una cueva de estas dimensiones, por referencias de otras en las que se han contabilizado el número de individuos inhumados, podía llegar fácilmente al centenar de tumbas. Es un momento en el que están empezando a fijarse los primeros poblados con carácter estable. En este momento, poblados, agrupaciones de cabañas de escasísima entidad, pero agrupaciones, y que ya necesitan una cierta estabilidad. Una población agrícola no puede plantar el trigo o la cebada y marcharse a ver qué pasa, se tiene que quedar a cuidarlo. Eso forzosamente obliga a un sedentarismo, aunque no sea el total de la población. El resto del grupo puede estar persiguiendo a las ovejas o a las cabras por donde sea, en lo que los agricultores están ocupándose de los campos. Ya tendrán tiempo de reunirse después. Uno de los motivos por los que hemos tenido que cerrar la cueva a cal y canto es por los abundantes saqueos que ha sufrido por parte de vándalos que han conseguido cosas como estas. Este montón que hemos dejado en su sitio como escarnio y escarmiento no sé para quién, para nosotros mismos, junto con el clavo de hierro que se dejaron ahí, es parte de un saqueo intencionado de la cueva, que lo único que ha conseguido ha sido destrozar un registro de la Edad del Bronce y dejar las cosas tiradas, perdidas para la investigación arqueológica. Por eso es por lo que la cueva se ha cerrado, por esto y por otras cosas iguales. Esta cueva es una gran reserva arqueológica que habrá que preservar, y es lo que estamos intentando con todos estos recursos que estamos metiendo dentro, para el futuro, cuando siga evolucionando la metodología arqueológica y dispongamos de sistemas que hoy no podemos imaginarnos, como hoy estamos usando ya métodos que hace 20 años parecían de ciencia ficción. Es conveniente que estas zonas de reserva queden a disposición de los arqueólogos que vengan detrás de nosotros. Tenemos que caminar bastante para alcanzar nuestro último destino, una modesta ermita rupestre que cada año, por el 25 de julio, recibe en romería a los vecinos del pequeño pueblo segoviano de Torreiglesias y también de otras localidades cercanas. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿De dónde son esas llaves? Estas llaves son de la ermita de Santiaguito. Si queréis venir conmigo, os la enseño. Pues vamos. Esta ermita se encuentra en la confluencia de los dos ríos, el río Viejo y el río Pirón, que están un poquito más adelante, no lo puede captar la cámara. Y luego tenemos la ermita que está en pleno cortado, como podéis ver. Se dice que hace muchos años Santiago, el apóstol, pasó por aquí, camino de Galicia, y que paró en esta ermita, y por eso esta ermita siempre ha sido en honor a Santiaguito, no a Santiago, sino a Santiaguito. Como veis, aquí no tenemos el santo. El santo le tenemos en Torreiglesias, en la iglesia de Torreiglesias. Le bajamos todos los años para celebrar el día 25 de julio Santiago. Esta, como veis, es la iglesia que tiene las ventanas, tiene 3 ventanas. Se arreglaron hace unos 10 años por un donativo de Inmaculada, que es una señora de Adrada de Pirón, que tiene mucha devoción a Santiago, y viene todos los años también ella desde Adrada de Pirón aquí a la misa de Santiago. Aquí en el Soto se celebró una boda y que prepararon una caldereta en las calderas estas de antes que había, y que comieron todos menos el cura y una niña. Entonces todos se murieron envenenados,
Y el cura cogió el santo, se subió a Torreiglesias y la niña se subió a Losana. Por eso que dicen que la pradera es de Losana y el santo es de Torreiglesias. Aquí se dice la misa, suben los dulzaineros, se sube con el santo, ya te digo que como le traemos de Torreiglesias se sube con las dulzainas, se dice la misa y luego ya se baja y abajo pues comemos todos, es una comida, se suele hacer una paella, es nuestra fiesta muy especial. Primero ya solo por el nombre, que es Santiaguito, que es algo que nos llega, nos emociona a todos y nos acordamos durante todo el año de él. Nosotros te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de este pequeño santuario en plenas hoces menores entre el río Pirón y el río Viejo. Con esas imágenes, si te parece bien, nos vamos a despedir, pero no sin antes agradecerte, pues eso, que nos hayas dejado entrar en este tesoro. Aquí tenéis vuestra casa y cuando queráis, pues este es vuestro sitio de reposo y de peregrinaje. Es momento de decir adiós a este valle segoviano, idóneo para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza, respirando la magia de un lugar poco conocido, pero que invita a fantasear e imaginar.